¿Qué tal amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Bienvenidos a una nueva edición de Voces Católicas al Aire, que su amigo servidor Luis Salas, quien les habla, les presenta todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, o hora de Washington, D.C., desde donde nosotros estamos en estos momentos. Y bueno, como siempre tenemos invitados especiales. En esta oportunidad, seguramente ya lo conocen, lo están viendo aquí en pantalla, el padre Renzo Saldaña, que está de visita una vez más aquí en esta parte de los Estados Unidos, en Virginia. Él viene pues de Perú, de donde también soy yo, aquí su servidor, y nos va a contar sus experiencias de fe. Y bueno, antes que nada vamos a darle la bienvenida. Padre Renzo, Hola, mi querido hermano. bienvenido otra vez. Gracias, gracias, gracias. Para los que no me conocen, yo soy el padre Renzo Saldaña González, sacerdote diocesano de Perú, específicamente de la prelatura de Carabalí. Y bueno, he estado algunos días, 10 días, bueno, ya mañana me tengo que retornar a mi país, pero muy contento porque ha sido días fructíferos, hacía días de encuentro entre hermanos, días donde he podido también llenarme de la presencia del Señor. Y bueno, estoy muy contento de estar con ustedes una vez más. Ya soy clientito, creo, caserito, como se dice en mi país, de Radio María y estoy muy contento, ¿no? Es un saludo fraterno a todos los que forman parte de esta gran emisora de la Mamita María. Claro que sí, bueno, nosotros contentos, Padre, por tener una vez aquí. Estamos en estos momentos en una parroquia, Así eh, es. San Antonio de Padua, es la parroquia aquí en Falls Church, donde el Padre se está hospedando. Y bueno, vamos a tenerlo un par de días más y luego va a retornar, obviamente, a Perú, porque usted es párroco de una Sí. iglesia en Puquio, Puquio, ¿correcto? sí, yo Sí. estoy en la parte, pertenece a Ayacucho, pero jurisdiccionalmente, eclesiásticamente pertenece a la prelatura de Carabalí. Es una provincia de Ayacucho que se llama Puquio. Es bastante grande en comparación a la parroquia anterior que era de 5.000 habitantes. Puquio es de 18.000 habitantes, ¿no? Wow. Sí. Bueno, entonces, ya que el padre se ha presentado, vamos entonces, padre, ¿qué le parece antes de entrar en materia de discusión o digamos de comentarios de la actualidad? Ups, eh, una oración de inicio. ¿Qué le Claro, parece, padre? claro que sí, claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo cuando nos das, porque eres un Dios de amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos fortalezca, que nos concedas tu gracia, para que todo lo que podamos profundizar, meditar, transmitir, sea para tu mayor honra y gloria, para que llegue al corazón y a la mente de tantos hermanos nuestros que sintonizan esta radio, la radio de nuestra Madre Santísima. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre. Estamos ya en presencia del Señor. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema tan importante, porque ya estamos en el mes de noviembre. Ya estamos Así es. ya cercanos al final, padre. Ujú. Vienen muchas celebraciones importantes, una de ellas es la Navidad, ¿no? La venida de Eso. nuestro Señor Jesús. Pero en este mes de noviembre tenemos noviembre Ujú. de Todos los Santos y el 2 de noviembre de las benditas almas del purgatorio. Ujú. Ujú. Entonces, padre, vamos a hablar en este episodio algo sobre el purgatorio, Ujú. porque hay este tema como que es un tema que entra en mucha, digamos, controversia, no entre los católicos en sí, aunque de repente algunos que Ujú. todavía no entendemos mucho, pero también con los hermanos, digamos, de otras sectas, ¿no? Ujú. En que nos atacan, nos dicen que, pues, que ustedes creen en algo que no existe, e incluso que se basan en la Biblia y dicen que pues tampoco existe en la Biblia, ¿no? No lo mencionan. Ujú. Bueno, nosotros sabemos por fe y por las enseñanzas de la iglesia que sí existe un lugar donde nos purificamos, porque no podemos entrar al cielo con mancha, ¿no? Ujú. Una mancha en nuestra alma. Entonces, creo que es importante tener un poquito más claro esa parte para de esa manera también nosotros podemos defender o defender nuestra iglesia, nuestra enseñanza,
con una explicación más concreta, ¿no? Y obviamente basada también en las escrituras, y bueno, y así podemos seguir adelante y enseñar, porque nuestra labor es también evangelizar a otros, Claro, ¿no? ¿Sabes? claro que sí. Aprender sobre nuestra fe y también al mismo tiempo compartir con los demás. Padre, ¿qué es el Muy purgatorio bien, muy entonces? bien. Entonces vamos a conversar acerca de este tema tan importante, el tema del purgatorio, ¿no? Vamos a utilizar evidentemente la Sagrada Escritura, pero también el catecismo, porque todo católico debe tener algunos libros bases, ¿no? Libros de cabecera, que es la Sagrada Escritura y el catecismo. Todo buen católico debe tener su catecismo y los invito a tenerlo. Pero muy bien, vamos a ir al grano porque no podemos extendernos demasiado, ¿no? Sobre ese tema que espero pueda llegar a sus corazones, pueda entenderse, ¿sí? Nos vamos al numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice qué es exactamente el purgatorio, porque es importante conceptualizarlo, ¿no? Nos dice que los que mueren en gracia de Dios y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su salvación, sufren después de la muerte una purificación, ¿sí? A fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Es decir, aquellas personas que han muerto en gracia de Dios, perdonados, reconciliados con Dios, pero que aún les falta purificar sus faltas, porque nuestros pecados pues traen consecuencias que hay que purificarlas. Entonces, aquellas personas que mueren en gracia de Dios, pero tienen que purificar, pasan por el purgatorio. Purgatorio viene de purgar, de purificar. ¿Por qué uno tiene que purificar? ¿Por qué uno tiene que purgar? Porque para llegar al cielo, uno tiene que estar limpio. Para llegar al santo de los santos, uno que tiene que estar purificado. Es por eso que uno no puede llegar a la presencia de Dios con la mancha o las consecuencias, mejor dicho, del pecado. ¿Sí? Ahora, el purgatorio es diferente a lo que es el cielo y el infierno. ¿Cuál es la diferencia? Que el cielo es y el infierno son eternos. Son eternos. ¿Sí? Existe el cielo eterno y el infierno eterno. ¿Sí? Una vez que llegamos a la presencia de Dios, pues vamos a gozar de su presencia para toda la eternidad. Y lamentablemente, pues también existe el infierno. Aquellos que pasamos por el infierno también va a ser un castigo para toda la eternidad. Mientras que el purgatorio no es así. El purgatorio es una etapa transitoria, es una purificación para llegar a la presencia de Dios en el cielo. No es que estén condenados las almas del purgatorio, sino están purificando sus pecados para llegar a la presencia de Dios, tal como nos dice, por ejemplo, el catecismo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Por eso le decía, es muy diferente al infierno, ¿sí? Y esto lo reafirma en varios concilios, como el de Trento, de Florencia y la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, un poquito para saber qué es el purgatorio y para saber cuál es la diferencia con el cielo y con el infierno, ¿sí? Muy bien, de ahí quiero tocar una cita bíblica que podría decir es el texto base para el tema del purgatorio, que lamentablemente nuestros hermanos no católicos no lo tienen algunos, porque ellos han quitado los deuterocanónicos, que son los libros que después se incluyeron en el canon de la Sagrada Escritura. Se llaman deuterocanónicos que después se incluyeron en el canon, pero son libros inspirados. Por ejemplo, si nosotros buscamos segundo libro de Macabeos, en su capítulo 12 y versículo 41, nos dice lo siguiente. Vamos a escuchar, solamente este texto quiero citar porque hay muchos textos que voy a dar de referencia, pero este texto lo vamos a desarrollar, ¿sí?
nos dice lo siguiente en Segunda Macabeos 12:41. Nos dice lo siguiente. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuvieran de cualquier pecado, pues acabaron de ver con sus propios ojos lo que ocurrió a sus compañeros caídos a causa de los pecados. Luego efectuó una colecta que le permitieran mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Miren qué interesante. Nos habla de orar por nuestros difuntos, orar para que purifiquen sus faltas, para que resuciten para la vida eterna, eso es el cielo, ¿sí? Y ¿por qué es importante? O sea, oramos por nuestros difuntos porque creemos en la resurrección, porque creemos que Cristo nos ha abierto las puertas del paraíso, porque creemos en la vida eterna. Entonces, esto es algo muy, muy importante para todo católico que fundamente la doctrina del purgatorio, ¿sí? La importancia de orar por nuestros difuntos y más aún en la Santa Misa. Amén. Gracias, Padre, por esa brillante explicación y que ahora sí entendemos un poquito y hablemos un poquito entonces de experiencias, anécdotas que pueden, que tenemos en nuestra vida cotidiana durante, digamos, este episodio de la pandemia que pues prácticamente paralizó a todo el mundo. Sí. Y penosamente han fallecido muchos seres queridos, Sí. muchos amigos, muchos parientes y bueno, siempre nos encontramos con esa incógnita, ¿no? O sea, de poder hacer presencia espiritualmente y también en persona, dándoles el consuelo a los deudos. Y en muchos, yo creo que es algo ya tradicional, de siempre, y digo tradicional porque obviamente casi en todos los contextos siempre manifestamos con nuestras palabras y nuestros gestos, pero cuando manifestamos con nuestras palabras siempre usamos el término de bueno, mi sentido pésame, y también, bueno, otros términos, pero cuando nos acercamos y queremos darle un poquito más, digamos, de acercamiento, de acompañamiento, usamos este lenguaje que es muy típico, ¿no? De que, pues, que no te preocupes, no, hermano mío, amigo mío, compadre mío, etcétera, que ya, pues, nuestro hermano ya está disfrutando de la presencia de Dios. Ese es uno. Otro, también decimos que bueno, que ya no te preocupes, que ya nuestra hermana está en un mejor lugar, ¿no? Y eso es una manera de darle consuelo a las personas, pero al mismo tiempo también nosotros como que nos cuestionamos, ¿no? ¿Realmente es apropiado decir eso? Porque nosotros tenemos digamos, ese deber de seguir evangelizando lo que la palabra nos dice, ¿no? Lo que escuchamos en el Evangelio y lo que tratamos de explicarles a las personas, pero al decirle esos términos para consolar, digamos, el momento, ¿usted cree que sería un poquito, digamos,
incorrecto decirlo, o preferiblemente uno tiene que mantenerse en silencio y más bien ofrecerle otro tipo de consuelo, porque al decir que la persona esta que ya falleció, pues ahora ya está en un mejor lugar. Cuando de repente Sí. no sabemos nosotros. Eso. No sabemos cuál es el estado, ¿no?, de gracia en el cual esa persona se encontró. Sí, No sé le si de repente entiendo, nos puede usted explicar un poquito al le respecto. entiendo. La meta es esa, ¿no? La meta es justamente llegar a la presencia de Dios. La meta No. es gozar de los bienaventurados del cielo. Voy a explicar más adelante un poquito a eso. Gozar de la alegría, de la felicidad, de la bienaventuranza que es el cielo. Es verdad. Pero nosotros, ¿por qué oramos por nuestros difuntos? Oramos por nuestros difuntos para que Dios les perdone sus pecados y puedan gozar de la presencia de Dios. Yo siempre digo a los fieles, ¿no? Oremos para que el Señor le perdone todas sus faltas que han cometido en este mundo y puedan gozar de la presencia de Él, ¿no? Puedan gozar de la alegría del cielo eterno, ¿no? Entonces, eso es algo importante, porque claro, no digo que sea un pecado o que esté mal, lo decimos en el lenguaje popular para consolar, ¿no? Y eso de cierta manera pues se entiende, ¿no? Es una buena intención que tiene la persona. Pero algo importante que debemos de tener en cuenta todo católico es que nosotros oramos por nuestros difuntos para que Dios justamente les perdone sus faltas y ya lleguen a la presencia del Señor, ¿no? Entonces, ese es el sentir, ¿no? Entonces, nosotros debemos decir eso, ¿no? Debemos decir, bueno, vamos a orar, vamos a ofrecer la Santa Misa porque es muy importante no solamente orar, sino ofrecer la Santa Misa por nuestros difuntos. ¿Y por qué es importante? Porque en la Santa Misa está presente Jesucristo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Porque en la Santa Misa justamente el Señor nos dice, yo soy el pan de vida eterna, ¿no? En Juan 6. Él es el pan de vida eterna. El que come de ese pan vivirá para siempre. Entonces nosotros le ofrecemos al Señor una parte de la misa, es el ofertorio. Le ofrecemos nuestra vida, la vida de los nuestros y el alma de aquellos que nos han adelantado. Porque yo siempre digo a mis fieles, ellos nos han adelantado, a ustedes y a mí, algunos más temprano, otros más tarde, nos tocará partir, a todos, ¿sí? Entonces, y tener en cuenta que en la Santa Misa está presente, como lo han visto algunos santos, Santa Catalina, está presente los santos, los ángeles, por eso decimos en el prefacio, ¿no? Cantamos al 3 veces santo, por eso los ángeles cantan santo, santo, santo. Están presentes los ángeles, los santos y María Santísima. Y María Santísima, ¿no? Entonces, y pedimos a ellos que intercedan ante el Señor, ¿sí? Eso es lo que la iglesia llama la comunión de los santos. Y quiero explicar muy breve qué es eso de la comunión de los santos. Existen 3 estados en la iglesia purgante, que es la iglesia que está purificando también sus pecados, los que están en el purgatorio, la iglesia militante, que son justamente los que estamos en este mundo, ¿no? Y la iglesia triunfante, que son nuestros hermanos que ya están gozando de la alegría del cielo eterno, que son los santos, ¿sí? Entonces nosotros oramos unos con otros en esa comunión de los santos. Los que estamos en este mundo, los que aún están purificados y los que ya están en la presencia de Dios, ¿no? Esto es algo sumamente importante. Entonces, en la Santa Misa pedimos a nuestros hermanos mayores en la fe, que son los santos, que intercedan por nosotros. Entonces, ese es el sentido y la importancia de orar. Primero, saber de que uno tiene que decir eso a los demás. Vamos a orar para que el Señor perdone los pecados, para que pueda admitir en el cielo eterno, ¿no? Y saber de que el por qué oramos unos por otros y por qué pedimos a los santos que intercedan por nosotros, porque es algo bíblico y es la enseñanza también de la iglesia, ¿no? Y para solamente fundamentar esto,
de la intercesión de los santos, quiero utilizar Apocalipsis 5:8, lo pueden utilizar en sus Biblias. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5:8? Nos dice lo siguiente: cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos simbolizan a la iglesia triunfante, a la Jerusalén celestial, ¿no? Lo que hablábamos, la iglesia triunfante del cielo, y ofrecen al trono de Dios las oraciones de los santos. Eso es lo que llamamos la intercesión de los santos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de orar por nuestros difuntos y pedir a nuestros hermanos mayores de la fe que intercedan también por nosotros. Claro, gracias Padre por ayudarnos a entender un poquito a ese aspecto. Y bueno, yo le decía en el sentido de que he tenido experiencias, mis padres pues han fallecido hace un par de años atrás, pero también otros seres queridos y bueno, siempre estaba con esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo puedo yo acercarme a ellos y decirle lo que realmente debería hacer para de una manera u otra también ellos entiendan de que pues esta es una oportunidad que claro, no es un momento tan, digamos, que se puede considerar un momento de alegría, porque es un ser querido que se nos va, pero al mismo tiempo también es una oportunidad para que nosotros podamos, digamos, enseñarles, ¿no? A evangelizar de una manera u otra y entiendan de que este proceso también nos incumbe a nosotros, es parte de nuestra realidad, de cómo nosotros también tenemos que despertar conciencia de nuestra propia salvación, ¿no? Porque el enemigo pues está al tanto de todo eso, aprovecha todas esas circunstancias porque en fin y al cabo el enemigo no quiere que nosotros sepamos de que existe realmente el infierno, ¿no? Y de que este tema de purgatorio, este tema del infierno y todo eso no existe, ¿no? O sea, que vale igual que nosotros digamos a la gente cómo es o que simplemente lo hagamos de otra manera, con tal de que no se vea la realidad de lo que está pasando, ¿no? Lo que es en realidad. Entonces, es por esa razón que yo me siento siempre con esa, digamos, esa inquietud, ¿no? De cómo llegar a esa persona, pero también ahí viene el aspecto ya humano, y dice, bueno, pues si hago esto de repente voy a causar un escándalo, ¿no? De repente me van a tomar como una persona, digamos, que no tiene buena intención, como usted lo dijo, ¿no? Que viene con otro tipo de intención, ¿no? Entonces uno pues como que se abstiene, y ese es el problema que creo que no solamente yo lo paso, sino muchas personas tenemos, ¿no? En particular. Y creo que también algunos sacerdotes también tienen ese detalle, ¿no? Sí. Que bueno, por el mismo hecho de que la gente pues pueda tomarlo de otro aspecto, un aspecto negativo, y quién sabe, por esa razón ya no vuelven otra vez a la iglesia, ¿no? No iban a participar en otras celebraciones litúrgicas, por ese simple hecho de que las personas están acostumbradas a simplemente obtener algo que les agrada, escuchar, ¿no? Y no lo que necesiten escuchar. Y eso también sucede no solamente en este tipo de situaciones, sino en todo tipo de liturgia, incluso en la Santa Misa. A veces, por ejemplo, veo personas que cuando el padre les dice o toca un tema que es realmente tema controversial, digamos de pudor, ¿no? O de tener, por ejemplo, cuidado con la vestimenta, ¿no? Porque puede causar, digamos, efectos en otras personas. He visto en situaciones en que especialmente las damas se levantan y se van en medio como un son de protesta, ¿no? Sí. Y eso lo he visto en muchas instancias, situaciones. Entonces, es una situación de que ahora, con lo que usted nos explica, padre, y que es importantísimo saber todo esto, porque tenemos que
velar también por nuestras almas, porque nuestra salvación es personal. Así es, así es. Vivimos en tiempos muy difíciles, queridos hermanos. Lamentablemente a algunos no les gusta escuchar esto. Y lo digo pues también con cierta vergüenza. También hay algunos dentro de la iglesia, miembros de la iglesia, que no les gusta hablar del cielo, del infierno, del purgatorio, ¿no? Pero existe. Nuestra meta no debe ser el purgatorio, ¿eh? Nuestra meta final debe ser el cielo, ¿no? O sea, todo cristiano debe apuntar al cielo, ¿no? Evidentemente hay que saber qué es el purgatorio, pero uno debe apuntar alto. San Alberto Hurtado decía, nuestra meta es la eternidad, ¿sí? Evidentemente somos humanos, caemos, tropezamos, pecamos, pero no debemos de olvidar la meta final, ¿sí? Que es el cielo. En este mundo materialista y consumista que quiere centrarnos solamente aquí y ahora y quiere desubicarnos y quiere que no nos concentremos en la bienaventuranza del cielo, que nos concentremos en este mundo, en el materialismo y el consumismo. Pero no, porque como dice la escritura, pues mañana podemos morir y ¿qué le vamos a dar cuenta a Dios? Pues, como diría San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestra vida nos examinarán en el amor. Yo digo siempre a mis fieles, nuestro último examen va a ser cuánto hemos amado. No va a ser cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria o cuántos carros o propiedades tienes. Mis fieles yo estoy en un lugar también donde es rural. Yo le digo, no cuántas chacras o fincas tienes, no. Nuestra meta final es el juicio que el Señor nos dará, de lo que nos pedirá cuenta es cuánto hemos amado. Entonces, eso es algo fundamental. Primero, saber de que nosotros debemos apuntar siempre alto, al cielo eterno. Nuestra meta final es la eternidad. Y saber de que, pues para eso tenemos que trabajar aquí en este mundo. El cristiano debe tener los pies firmes en la tierra, pero con la mirada puesta en lo alto, puesta en el cielo. Amén, amén. Gracias, Padre. ¿Alguna anécdota que usted quisiera compartir con nosotros Sí, claro. con respecto a este tema de las benditas almas del purgatorio? Que por cierto, quiero confesarle de que estos últimos meses me he enfocado mucho a esta devoción de rezar por las benditas almas del purgatorio, porque si bien es cierto, ellas no pueden orar por sí mismas para su purificación, pero sí nosotros sí podemos por ellas. Claro. Pero también he aprendido de que ellos también pueden orar por nosotros, ¿no? Eso es algo también que es muy importante tenerlo muy presente. Y bueno, dentro de todo, pues existe siempre anécdotas, ¿no? Y algo que me estaba usted comentando antes de entrar a grabar esta conversación, alguna anécdota que me impresionó y quisiera que comparta también con la audiencia. ¿Qué le parece, padre? Sí, claro que sí, claro que sí. En tiempo de pandemia, 2021 creo que fue, todavía estábamos en tiempo de confinamiento, ¿no? Las misas solamente se transmitían. Me sucedió algo muy, muy particular en una celebración. Estaba solo, estábamos transmitiendo la Santa Misa y no recuerdo exactamente en qué momento específico, pero creo que fue después de la consagración, que me jalaba la mirada hacia sacristía. La sacristía de mi parroquia está al costado y se puede observar desde el altar, para que se hagan una idea. Entonces me jalaba la mirada a la sacristía. Cuando volteo a la sacristía, pues veo una sombra de pies a cabeza, no en el piso, sino en el aire, ¿no? Y la vi claramente, una silueta totalmente humana, pero obviamente no vi el rostro. Y lo curioso es que cuando esa sombra o esa almita del purgatorio, porque yo lo considero así, siente que la estoy observando, vi claramente cómo se ocultaba rápidamente, ¿no? Una cosa fue en segundos, ¿no? Luego pasé a sacristía, como no había nadie para comulgar, puse la oración
de comunión, pude pasar y uno comienza a hacer la explicación racional. Alguien ha podido abrir la puerta, alguien ha podido entrar, pero todo lo descarté porque cuando la sacristía de mi parroquia pues tiene una puerta antigua que cuando abre suena como ñau. Y obviamente yo no vi una sombra en el piso, sino en el aire, ¿no? O sea, yo sé lo que vi, ¿no? Y de ahí recuerdo que se escarapeó el cuerpo, pero le dije, voy a rezar por ti, ¿no? Voy a rezar por ti. La primera vez que me sucedió algo así, ¿no? Nunca me había sucedido algo así, pero esto me hizo reforzar más mi fe, ¿no? De la importancia de orar por las almas del purgatorio, aquellas almas que todavía no están en la presencia de Dios, que todavía de repente no están descansando en paz. Y qué bonito que en una iglesia, ¿no? Se ha podido percibir esto, ¿no? Es una anécdota personal, por supuesto, ¿no? Que nunca en mi vida me había sucedido nada similar y que pues lo comparto, ¿no? Con la intención de que de orar por las almas del purgatorio, ¿no? Entonces eso quería compartirles también y para culminar siempre digo la importancia de estos días de primero y segundo de noviembre, ¿no? De orar, pedir la intercesión de los santos del cielo y conmemorar a nuestros fieles difuntos y orar por ellos, ¿no? Qué importante es eso. Sobre todo, no dejándolo contaminar porque hay ciertas tradiciones que no son cristianas en esos días también, ¿no? Hay que tener cuidado del culto a la Santa Muerte, que no es católico, ¿no? Lo que creemos nosotros, pedimos la intercesión de Dios para que nuestros difuntos puedan gozar de la presencia de Dios, ¿no? No a la muerte, porque la muerte en sí no es una presencia, no es algo personificado, que lo han hecho así, pero no deberíamos nosotros como católicos. Nuestra meta no es la muerte, sino la eternidad. Bueno. Qué bien, gracias por esa experiencia, padre, que nos ha contado. Y sí, yo creo que también es una manera de tenerlo presente en el caso de que pues, se nos presente o se nos manifieste de una manera similar, ¿no? Y que nosotros pues en ese momento pues no tenemos otra alternativa que en vez de entrar en caos o entrar en una situación así de nerviosismo por lo que estamos experimentando, pues podemos simplemente decir, ¿no? Que así como usted lo dijo, ¿no? Que voy a rezar por ti. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Claro, son situaciones que son especiales, no son situaciones que suceden a menudo, pero sí puede suceder. Ya tenemos ya una manera de cómo poder hacerlo, ¿no? Enfrentar esa situación y decir, sí, sí, yo oro por ti. Y yo creo que a partir de ahí para adelante, pues tal vez no vas a tener esa experiencia, o quizá de repente otras almitas se les puede presentar. Yo conozco a una, bueno, en internet estuve viendo el reporte de una persona que tenía ese don de ver las almitas, ¿no? De repente pueden ustedes verlo por internet, buscarlo como María Sima, ¿no? Me parece que era de Croacia o Checoslovaquia, por ahí, pero tenía ese don de ver las almitas y siempre ella rezaba por ellas. Cada vez que tenía ese tipo de manifestaciones, siempre le decía, yo voy a rezar por ti. Pero resulta de que siempre se les aparecía las almitas, o sea que ella era una persona muy preferida por ¿no? Por aquellas almitas y siempre, ¿no? Nos explicaba en sus testimonios qué es lo que pedía. Y en la mayoría de los casos, siempre dice que le decía a las almitas, le decía a esta tal María, de que necesito misas, ¿no? Incluso le decía, necesito 2 misas para salir de aquí. Ayúdame con misas. Entonces, eso también nos puede, digamos, inducir a que pensemos un poco y reflexionar sobre la importancia de hacer misas por los difuntos. Claro, sí. Este es el sentido de orar por nuestros difuntos,
porque está Cristo presente ahí. Y es a Cristo que le ofrecemos nuestras intenciones, nuestra vida, la vida de los nuestros y las almas de aquellos que nos han adelantado, ¿no? Nuestros difuntos ya no pueden rezar por sí mismos. Las almitas del purgatorio no pueden rezar por sí mismos. Somos nosotros que podemos y debemos orar por ellos, ¿no? Sabiendo de que algún día nos tocará partir y sería bueno saber de que otros rezan por nuestras almas, ¿no? Claro, claro. Entonces eso también, saber de que otros van a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora por las almas del purgatorio. Es ahí la importancia de orar por las ánimas del purgatorio para que puedan ya gozar de la presencia de Dios en el cielo. También vale los rezos del Santo Rosario. Sí, claro, el Y rezo del otras rosario. devociones, ¿no? Así es. O sea, claro, de preferencia en la Santa Misa, por supuesto, pero también se puede orar en tu oración personal, en el Santo Rosario, en las devociones particulares, se puede incluir a las ánimas del purgatorio. Padre, digamos, ¿cómo nosotros sabemos que ya nuestros seres queridos, las personas que oramos, que suponemos que están en el purgatorio, ya están en el cielo? Uh-huh. Eso es una incógnita que siempre la vamos a tener, pero es por eso le digo siempre a los fieles, es preferible orar por ellos a no orar. Si ya están en la presencia de Dios, bendito sea Dios, no va a pasar nada, pero si aún no lo están, pues es necesario orar por ellos, ¿no? Entonces es mejor orar siempre, ¿no? Y si están en la presencia de Dios, pues bendito sea Dios, ¿no? Y esas oraciones no se pierden. No se pierden, ¿no? Entonces eso es algo, pues, importante, ¿no? Para no tener siempre, pues, y si no, nosotros lo dejamos toda la misericordia de Dios y oramos por nuestros fieles difuntos, ¿no? Si ya están en la presencia de Dios, pues no pasa nada. Nuestra oración no hace daño, ¿no? Sino, pues, pero si, como no lo tenemos la certeza todavía, ya están ya o no, pues es mejor orar por ellos. ¿Sí? Padre, y esta parte que muchos no queremos tocarlo, pero me atrevo a decirlo, las almas que están en el infierno ya no tienen salvación, ya no tienen oportunidad. Nosotros, no recuerdo el autor, pero había un autor que decía, esperamos que nadie esté en el infierno, pero el infierno existe, aunque no queremos, muchos no quieren hablar de ellos, incluso clérigos, ¿no? Porque no está de moda, porque hoy le da de moda pues solamente a Dios de la misericordia, que es verdad, Dios es misericordioso, pero Dios es justo, y saber de que el infierno pues somos nosotros que lo elegimos, por decirlo de cierta manera, porque es dos cosas importantes. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Cristo nos ha mostrado el camino de la salvación. Él es el camino de la salvación, pero lamentablemente podemos elegir el camino opuesto, el camino contrario, que es el camino de la condenación, ¿no? El infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. El infierno es decirle no a Dios hasta el último instante de tu vida. Ese es el infierno. Aquella persona que ha rechazado a Dios, ha rechazado el cielo, ¿no? Entonces, el infierno es eso, es decirle no a Dios por toda tu vida. ¿Dios es misericordioso? Claro que sí. Y Dios nos perdona una y otra vez si nos arrepentimos de corazón. Pero si aquella persona no se arrepiente, persiste en el mal camino y rechaza a Dios, pues ella misma ha decidido su destino, no Dios. Eso es algo también importante, porque decimos, Dios es bueno y no nos puede condenar. No, es que Dios no nos condena, somos nosotros que nos condenamos. Dios nos ha mostrado el camino, que es Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero lamentablemente el ser humano puede elegir lo opuesto. No es Dios. Dios nos da el libre albedrío, porque nos ama. Nos ha podido programar como un robot y ya, o lo obedecemos sí o sí, ¿no? Como un robot. Pero eso no es amor. El amor implica libertad. El amor implica esa libre decisión de querer, pues, entregarse a Él, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Padre, una última pregunta antes ya de cerrar este tema. Con respecto a los no católicos,
en específico para las personas que son de diferente religión, ya sean musulmanes, o budistas, qué sé yo, otras religiones, pero que obviamente que ellos no conocieron a Jesús. Nadie le habló de Jesús, ellos siempre se aferran a lo que es, porque así nacieron en la mayoría de los casos, obviamente. ¿Qué pasa con ellos? O sea, digamos, tienen todavía, digamos, esa oportunidad de poder por lo menos ir al purgatorio. Algo muy importante, lo que dice, si mal no recuerdo, el Vaticano II, es que existe la semilla de la verdad, ¿no? Que es decir, en cada uno de nosotros, así no sean creyentes, existe esa semilla, pues esa búsqueda de la verdad, ese anhelo de la verdad, ¿sí? Pero evidentemente hay gente, hay personas que no han sido evangelizadas, no conocen a Jesucristo, pero por esa semilla de la verdad buscan el bien, buscan justamente por amor a Dios o un amor altruista, pues hacer el bien a sus hermanos. Estas personas pues también están admitidas de cierta manera a la salvación, porque no han escuchado la palabra de Dios, pero hay esa semilla de la verdad que ellos tienen y buscan hacer el bien según pues su profesión o su estado de vida. Esto es algo importante. Sin embargo, si una persona ha sido evangelizada, si una persona ya pues ha sido instruida en las cosas de la fe y rechaza, ¿no?, a la palabra de Dios, rechaza la fe, es diferente, ¿no? Es diferente a que una persona pues de nacimiento es pertenecido a una religión no cristiana y nunca haya escuchado de Jesucristo, pero tiene la semilla de la fe en el sentido de que hace el bien, no trata de vivir honradamente, entonces es algo muy distinto, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y no por eso uno puede decir, entonces fuera de la iglesia uno puede, uno puede salvarse. No, no. La salvación está dentro de la iglesia, ¿no? Pero hablamos de esos casos particulares de aquellas personas que no han escuchado hablar de Jesucristo, que no han sido evangelizadas, ¿no? Pero que tienen esa apertura al bien, a la bondad, a la belleza que es el Señor, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Queridos hermanos, la iglesia es muy importante porque 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es madre, como lo vemos en la carta a los Efesios, ¿no? Y, y es transmisora de la verdad, ¿sí? De la verdad del Evangelio, de la verdad que es Jesucristo. Puede haber muchos errores entre los miembros de la iglesia, por supuesto. Somos humanos, caemos, tropezamos, erramos, pecamos, pero nuestra meta no es ver los errores de tal o cual sacerdote o obispo. Nuestra meta es Jesucristo. Él es nuestra meta. Nuestra fe es cristocéntrica. No es una fe curera o de la monja o de tal grupito o de tal señora. No, nuestra fe es cristocéntrica. ¿Sí? ¿Sí? No olvidar lo que dice el 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así es. ¿Y la verdad quién es la verdad? Jesucristo. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias. El Muy tiempo bien. se nos ha, como decimos en nuestros medios, se ha volado. Y bueno, ¿qué le parece, Padre, si vamos a entonces cerrar esto con un mensaje Claro que sí. a la audiencia de Radio María? Estamos en, digamos, un periodo de recogimiento, pero en el sentido, digamos, de hermandad, de unirnos todos, toda la familia de Radio María, para que podamos seguir ayudando a esta gran misión radial, para que siga adelante llevando la palabra de Dios a través de muchas formas, como testimonios de fe, como enseñanza de los sacerdotes, y así como otros programas tan maravillosos que esta radio tiene. Así es que
Dicho sea de paso, quiero invitarles a que sigan colaborando con Radio María. La semana pasada hemos estado en fiesta, en celebración de la maratón. Hemos participado, Radio María Washington estuvo presente, pero ahí no acaba. Esto va a seguir siempre durante todo el año, y así es que todavía tienen oportunidad de seguir ayudando a esta gran misión de Radio María. Así que, Padre, por favor, si nos ayuda también a que, claro, por su parte pueda decir unas palabras al respecto, y así poder cerrar también con una oración final. ¿Qué le parece, Padre? Claro que sí. Radio María es una bendición para la Iglesia, ¿no? Pues un medio, un vehículo importantísimo para la evangelización. Tantos sacerdotes, religiosas, laicos dan su testimonio, ¿no? Y ayuda como este tema a esclarecer tantas dudas de nuestros fieles, de tantas personas en estos tiempos. Y creo que es muy importante colaborar, ¿no? Sabemos que no es fácil llevar una emisora radial, lo sabemos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, les invito a colaborar para que esta obra evangelizadora siga llevando a los corazones de tantos hermanos que de repente no conocen la fe, ¿no? Justamente hablábamos de los hermanos que no conocen la fe. Qué importante es llevar la palabra y el mensaje, y Radio María es un vehículo para ello, es una fuente muy bonita de gracia, ¿no? Entonces, esa es mi invitación, y felicitarles a Luis, a todos los que forman parte, por su tiempo, su dedicación a la radio de nuestra madre, ¿sí? Muchas gracias, Padre. Sí, por favor, nos da su bendición. Muy bien, muy bien. Entonces, no nos olviden que este 1 y 2 de noviembre, orar, pedir a la intercesión de nuestros hermanos que ya están en la presencia de Dios, ¿no? Con la celebración de todos los santos, y saber que nuestra meta es el cielo. Amén. Y también orar por nuestros fieles difuntos, en eso que llamamos nosotros la comunión de los santos, ¿sí? Amén. Muy bien. Dios Todopoderoso, fuente de bondad y misericordia, bendice a esos hijos tuyos, a todos los que van a poder ver y escuchar esta transmisión, que haya podido aclarar sus dudas. Bendíceles en su camino de fe, en sus vidas, sus familias, su trabajo, que todo lo que puedan hacer sea guiado por tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Padre. De nada, muchísimas gracias, bendiciones. Y bueno, lo tenemos seguramente en otra edición y en persona el próximo año. Claro que sí, claro que sí. Permite. Y por favor, recen por este servidor y por todos los sacerdotes, por favor. Claro que sí, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, gracias por estar en sintonía de Radio María. No se olviden, siguen colaborando con esta gran misión, y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, con este programa Voces Católicas al Aire. Hasta pronto. Bye. Gracias.